Lo vi en la entrevista con Philip Butters y Philip Butters estaba horrorizado preguntándole cómo un exalumno del Markham podía ser comunista. Claro. ¿Cómo era posible que un exalumno del Markham se volviera comunista si además iban al mismo club? ¿A qué club van? Mira, yo creo que por estatutos no lo debo decir, porque son clubes que son... Pero que lo voten del club, pues no debe ser un club de blancos, usted no querrá pertenecer. Sí, pero no, es que lo que pasa es que esas reflexiones son muy chatas. Sí, son ahora demasiado entramos porque, a lo más profundo. Claro, Pero eso también o sea, no por ti, definitorio de su personalidad. Lo que pasa es que yo siempre critico cuando se dice, oye, ¿cómo tú puedes hablar de izquierda si tú tienes un carro del año, si tú fuiste a tal colegio? Oye, no seas imbécil. Eso no te define, porque la conciencia de clase traspasa tu clase social o por la que tú de casualidad perteneces. Ya, pero digamos, porque la clase social es una casualidad, ya, ojo, pero, tú no naces, digamos, San Pedro Jesucito no te dice, oye, tú vas a ser rico, tú vas a ser pobre. Pero la aprovecha, ¿no? La aprovecha con la membresía del club, digamos. Pero tonto no soy. Okay. Y además que me ha costado mi trabajo, ojo, nadie me ha regalado nada. No quiere decir entonces a qué club van. No, pues es que lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que creo, y por si acaso, tú sabes pues que a los rojos nos tienen bien vigilados. No voy a hacer, hermano, que por ahí me abran un proceso disciplinario y prefiero entonces reservarme. Usted es de izquierda, usted se acepta como de izquierda. Pero otro día tuvo un invitado que decía que no sabía si era de derecha, si era de izquierda, si era antifujimorista, si era fujimorista. Usted sí es de izquierda, se acepta de izquierda. A ver, mira, yo he venido también no criticando, digamos, esos estigmas, pero claramente, si izquierda se representa por ser demócrata, por ir hacia las reivindicaciones sociales, por ir en contra del autoritarismo económico, entonces me siento necesariamente y dignamente un hombre de izquierda. ¿Y qué hacen Podemos Perú? Por eso mismo, porque Podemos Perú es un partido que ha aperturado, y al haber aperturado, en esa apertura, en esa puerta, ha ingresado Raúl Noblecía como otros compañeros y compañeras, pero vuelvo a repetir, Paolo, no hacer furgón de cola, sino hacer locomotoras. ¿En qué? En que peleamos con Pepe Luna juntos, por ejemplo, contra los monopolios y los oligopolios. Pero ya que hace la metáfora vehicular, más parece que fuera una combi donde se han subido todos los que se Yo han creo salido que de otros lados. todo... Usted estaba con Bermejo. A ver, y abandonó a Bermejo y se fue a Podemos Perú. Abandonar es una palabra de traición, que eso habría que preguntarle a Perú Libre. Yo no abandono. Yo lo que tengo es discrepancias y caminos que personalmente abro, pero que estoy convencido que si Guillermo no pierde los principios y la consecuencia, nos vamos a encontrar en el objetivo final, que es la patria liberal. ¿Cuál es su discrepancia con Bermejo? Mi discrepancia con Bermejo es que tuvimos dos lecturas muy radicales al golpe de la derecha. Mientras Raúl Noblecilla no solo apoyó, sino defendió al presidente Pedro Castillo, porque consideró que el único golpe que habíamos recibido era la derecha, Guillermo consideró que había sido más que un error político y en más de una ocasión señaló que efectivamente había sido un golpe de Estado. Lo cual yo no solamente puedo entenderlo, puedo incluso hasta respetar su lectura, pero no la puedo compartir. ¿Es verdad que Bermejo estaba en una piscina el día que tenía que ir a votar en contra de la vacancia y por eso no fue? Mira, a ver. A mí me ha dicho que usted lo sabe plenamente. A su madre. Yo tengo unas fuentes buenas en su partido anterior. Bueno, yo le escuché al abogado Atencio, a Ronald, sí, de quien no puedo tampoco preciar de ser mi amigo, pero sí lo conozco mucho, no solo en café, sino en otras circunstancias, pero lo escuché como que Bermejo estaba en una audiencia. Ahora, yo no estaba en una audiencia. Pero es fácil de saber. Sí, no estaba. Entonces, ¿por qué dice Atencio que estaba en una audiencia? Porque estaba mintiendo, pero usted sabe dónde estaba. Pero no hay que mentir, o sea, pero usted sabe dónde estaba Bermejo. Pero los hombres de izquierda no podemos mentir. No me toree la pregunta. Es que yo no puedo responder, porque eso es entrar incluso a un tema de yo como abogado, de un tema de confidencialidad. Ahora, donde haya estado Bermejo, sea una piscina o sea una peluquería, lo cierto es que Bermejo no votó. Y el hecho de no haber votado Guillermo Bermejo, yo lo critico como amigo y como político, porque era un momento tan decisivo para el país que se tenía que demostrar: o estamos del lado de la democracia y del pueblo, o nos hacemos los locos. Pero ojo, no solamente Bermejo. El amigo Roberto Sánchez creo que sí tuvo una confusión de pánico
No, porque tuvo pánico, pues. Porque si no, ¿cómo explicas Porque tú? era ministro y se corrió. Así es, pero le daba miedo, pues le daba miedo. Ya, que lo yo acusaran de coincido, golpista, pero hay que eso sí. perdonarlo porque es un ser humano que no tuvo el valor ni la valentía de quedarse al lado de su presidente. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque no me parece justo, y yo se lo he dicho a Roberto, que hoy diga que es el hombre más leal a Pedro Castillo. Bueno, la verdad que no debería. Ahora, comprendo por qué, porque él tenía una hija por nacer, estaba asustado con la cárcel. Está bien, somos seres humanos. Por eso Alfonso Barrantes nos decía, y lo decía siempre, el hombre de izquierda, si se casa, debe saber saltar los muros con la familia. Pero a mí porque es una situación bien complicada. A mí la verdad me sorprende que usted diga eso de Roberto Sánchez y de Atencio, en lo cual yo coincido, pero me sorprende que usted lo diga porque toda la bancada de Podemos Perú votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Es más, sacaron un comunicado que decía que era un golpe de Estado. Seguro que sí. Y entonces le ha dicho lo mismo a Pepe Luna, usted se acobardó, se fue corriendo. No, pues, pero Pepe Luna era de izquierda. Pepe Luna era castillista. Más allá de que sea de izquierda o de derecha, si es que usted tiene como principio programático ir al sur y decirle a la gente, yo estuve al costado de Pedro Castillo, sí, porque Raúl Noblecía, de una persona que dijo que era un golpe de Estado y que además votó a favor toda su bancada. Esa combi que en su momento se iba por los carriles de la derecha, hoy, yo no sé si decir gracias a Raúl Noblecía, pero con la participación de Raúl Noblecía y la apertura y la madurez democrática del Partido Podemos Perú, hoy ya no va por los carriles de la derecha, sino va para la izquierda. ¿Y cuál es la Usted lo ha cambiado a Pepe Luna. Le ha hecho una transformación. No, yo no cambio a nadie. Los políticos maduramos, encontramos lecturas similares, podemos ser tan grandes políticamente que podemos incluso abandonar ciertas ideas porque las confirmamos que ya no son positivas y enrumbamos a un solo camino. Pero eso es válido. Pero escúchame, la verdad Paolo, es que pareciera que todos ahora quieren el voto de Pedro Castillo, y van a decir que todos estuvieron con Pedro Castillo. Yo te puedo demostrar y te voy a hablar. Yo algo he aprendido, me falta muchísimo seguro por aprender, pero algo he aprendido en política que uno debe hablar sobre sus zapatos. Entonces, Raúl Noblecía, antes de estar en Podemos Perú, antes de incluso ocurrirme, que se me ocurra ser candidato, he defendido a nuestro presidente, lo voy a seguir defendiendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que alguien me diga si Raúl Noblecía, una vez que entra a Podemos Perú, ha cambiado una coma, un punto de su discurso, de sus principios y sus consecuencias. Y me alegra, Paolo, y me siento orgulloso y digno de que yo me mantenga con mi mochila roja en el Partido Podemos Perú y que el Partido Podemos Perú respete, pero no solo respete, sino que hoy, digamos, con Pepe Luna, cambio de constitución política del Estado e indulto a Pedro Castillo. Pero entonces no es una propuesta programática, es una propuesta en donde usted llega con su mochila, Puca llega con su mochila, Cecilia García, que creo que no... Pero con un objetivo común. Llega con su Por un objetivo común. ¿Cuál? ¿El indulto de Pedro Castillo? No, el cambio de la Constitución. Ese es el principal objetivo de Podemos Perú. Pero ese es neurálgico. Entonces el indulto de Pedro Castillo es, digamos, no, algo es importante. Ok, pero es que el indulto... Queda más al libre albedrío. Es que el indulto cualquiera que sea presidente puede indultar. Pero cualquiera que sea presidente tendrá los huevos para cambiar la Constitución. No, pero la izquierda normalmente se alinea. Bueno, pero ellos dicen todo lo que quieran, pues. Pues dale, no sé, pero no sé qué decirte, ¿no? ¿No? No, ¿por qué? No sé, pregunto. Okay. No, pero mira, yo lo que quisiera pedirte es, no, más que pedirte, que me permitas algo. Yo no estoy odiando, ni enterrando, ni a Roberto Sánchez, ni al abogado Atencio. Lo único que tengo que criticar es que parece que muchos se enteraron que Pedro Castillo estaba secuestrado después de 2 años y medio. Incluido su candidato a presidente. Porque usted dice que usted entró y lo cambió de parecer. Pero ¿cuándo he entrado yo al partido? No sé, hace un año, pues. Hace un año entró al partido y recién cambió de parecer Pepe Luna. Pero es que no, pues. A ver, si Pepe Luna te invita a su partido, no te invita para decirte, oye, Raúl Noblecía, a partir de ahora te vuelves de derecha. No. No, usted no se va a volver de derecha, pero a mí lo único que me sorprende es que Pepe Luna haya pasado de esto es un golpe de Estado a Pedro Castillo es inocente y debe ser indultado. Pero que nos sorprenda alegremente que las personas podemos cambiar. Los únicos que no cambian o no se equivocan son Dios y los imbéciles. Okay. Y no considero que Raúl Noblecía ni Pepe Luna sean imbéciles. Ni Dios tampoco. También lo escuché con Batters hablar de los asesinatos
del gobierno de Dina cuando recién empezó, ¿no? Ajá. Fueron casi 50 personas que murieron a manos de las fuerzas del orden. Y además le exigió a Batters que pida perdón. Sí, porque ya le exigió a Pepe Luna que pida perdón también. Pero Pepe Luna nunca te ruqueó. No te ruqueó. Pero la bancada de Podemos votó, salvo una persona que votó a favor, toda la demás o se abstuvo o votó en contra de la vacancia de Dina Boluarte cuando eso acababa de pasar. Ya. Una bancada, Paolo, en el caso de Podemos Perú, no es una bancada marcial como el corrupto fujimorismo, ¿no? Donde Keiko Fujimori se levanta a las 3 de la mañana y se le ocurre una idea fantástica, corrupta seguramente, y todos votan en línea. Ajá. La bancada de Podemos Perú es una bancada democrática en donde se respetan individualidades y alianzas. No estoy de acuerdo con muchos de los votos, pero Raúl Noblecía no es congresista ni es bancada. Raúl Noblecía es un candidato al Senado Nacional que tiene las cosas muy claras y está apostando por esa reivindicación y sobre todo por seguir luchando para que el pueblo peruano, cuando elija, no tenga que estar supeditado a los buenos o malos humores de los patrones. Eso es todo. Ya, pero entonces nada más para cerrar esta etapa de los votos de Podemos Perú. Lo que usted me está diciendo es, bueno, yo llego, yo mantengo lo mío, yo tengo mis ideas, pero lo que piensen los demás ya se verá. Después llegan al Congreso y se separan unos, se parte la bancada, nadie responde a nadie. Mira, al final del día, como son oportunistas, terminan cada uno en su combia. Yo te puedo jurar algo, aunque no me quieras creer. No, yo sé que no tienes ninguna malintención conmigo, pero no. A ver, yo digo una cosa. Cuando Raúl Noblecía llegue al Congreso, si es que el pueblo me da la confianza, si alguien rompe la alianza, no será Raúl Noblecía, porque sus principios y sus consecuencias se van a quedar. Y hoy nuevamente, como si me lo permites, esa es la Cámara, ¿verdad? Soy castillista. He defendido a nuestro presidente Pedro Castillo, lo considero un presidente secuestrado y voy a luchar por su libertad y el presidente lo sabe. Si llegamos al poder, Pepe Luna ha prometido indultar al presidente, pero algo más importante que le preocupa a Pedro Castillo y a los millones de seres humanos en nuestro país que todavía esperan democracia. Vamos a cambiar la Constitución. Ok, ahorita entramos a la Constitución, que es un tema importante, pero también la bancada de Podemos Perú votó 86% de las veces a favor de las leyes procrimen. 86% de las veces. Casi la mitad de las mociones de control político con Dina Boluarte votaron en contra. Es decir, eran medianamente aliados del gobierno de Dina Boluarte hasta cuando usted entró a Podemos Perú hace un año, porque se seguían presentando mociones de control contra el gobierno de Dina Boluarte y seguían votando en contra, porque se repartían los votos, porque al final el Congreso es un clientelaje de votos. Hace un año usted ya estaba ahí. ¿Qué pasó? Bueno, Podemos Perú nunca ha canjeado ningún ministerio, no ha tenido ninguna participación en la dictadura, más que las bancadas, como han habido bancadas pseudo de izquierda. Los votos por las leyes procrimen, que habría que analizar en verdad, Paolo. ¿No creen las leyes procrimen? ¿No cree que sean procrimen? Depende cómo las usa, pues. Yo puedo agarrar una pistola y la puedo usar para defenderme o para matarte. No, pero depende del uso. Toda ley tiene una trampa. Si yo hago más difícil determinar que algo es organización criminal, eso hace más difícil el trabajo de la fiscalía. Pero es que también también tenemos que entender. A ver, mira, te voy a decir algo que tal vez te pueda sorprender. Yo empecé o retomé mi carrera política, porque tengo que ser bastante sincero en eso, defendiendo a Luis Nava Guibert, ¿no? ¿Te acuerdas del secretario de Alan García? Me tocó, bueno, en suerte poder ser su defensa, como también de Mejía Leca, el secretario de Fuerza Popular, en el caso de los famosos cócteles. Me permitió a mí conocer a José Domingo Pérez, me permitió conocer al doctor Vela, me permitió conocer incluso a Gustavo Gorriti como un periodista que estaba muy interesado en todo este tema de lavajato. Déjame decirte que mi primera impresión de ese grupo de trabajo fiscal era emocionante. Yo me sentía realmente respaldado por un equipo de fiscales que tenían no solo claridad, sino un impulso. Pero déjame decirte también, con esa misma honestidad, que después de tantos años esto resultó patético. Porque realmente no fue lo que yo pensé que podía ser este grupo. ¿Cómo se une eso con las leyes procrimen? Lo que pasa es que no podemos, la Fiscalía puede investigar, sí, pero necesita, por ejemplo, del aparato policial. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a decir, no, la policía es corrupta. Señor, sí, pero hasta el cura puede ser corrupto, entonces que ya no hay iglesia, pues, porque los curas no pueden hacer misa porque son corruptos. Pero ¿cómo se une eso con el hecho de que ahora sea más difícil determinar pero ¿por qué es más difícil? ¿Cómo se une eso con el hecho de que ahora tengan que pasarle la voz a un abogado de oficio que probablemente tiene una pistola sobre la cabeza para allanar un inmueble? No es tan cierto. Se puede hacer el allanamiento, pero antes de firmar las actas tiene que venir el abogado. Pero escúchame, el derecho a la defensa... Le tienes que decir, vas a venir. El tipo está amenazado y le avisa al delincuente para que se vaya. Paolo. Todos los delincuentes se fugan. Espérate.
espérate, esa parte es importantísima, Pablo. ¿Dónde dice la ley que el allanado puede tener la oportunidad de tener aviso y que lo van a avisar? Es una posibilidad. Pero el allanado es un delincuente. Los delincuentes no. Una cosa es una orden de captura sobre un sentenciado y otra cosa es un allanamiento sobre un investigado, que no es culpable todavía, si no estamos rompiendo la presunción de inocencia. Pero las pruebas terminan en sentencia si es que es justo, pues. Bueno. No, yo te entiendo a lo que vas, pero yo lo que quiero es que, o sea, a ver, no es que yo esté defendiendo las leyes, porque yo sé que las usan o las están usando mal, pero yo también quiero, y vuelvo a confirmar, Paolo, yo no soy bancada, yo soy candidato al Congreso Nacional. Yo creo que este Congreso debería prenderle fuego, incendiarse con todos. Ahora vamos tipo a pero no es candidato por un partido nuevo. Si fuera candidato por un partido que no tiene representación, por ejemplo, el candidato que está afuera o cualquiera otro que no tiene representación, entonces yo no le podría preguntar por el Congreso actual. Pero el partido en el que está tiene representación. No, igual yo te respondería, porque yo soy un crítico de este Congreso total. Correcto, pero ¿cómo puede ser crítico? Tú me viste cómo les dije lo que tenía que decir. Pero se está sí, lo vi, pero se está sumando una bancada. Se está sumando, bancada. Correcto, me corrijo la palabra. Se está sumando un partido que tiene una bancada que ha votado 86% de las veces a favor de las leyes pro crimen, 93% de las veces en contra de la vacancia de Dina Boluarte, cuando se presentaron mociones de vacancia, casi la mitad de las veces en contra de las mociones de control de Dina Boluarte. Entonces, es una bancada que ya tuvo actividad y tiene un partido detrás. Seguramente que sí, pero ya es una cuestión de bancada y de individualidades, porque no votaban siempre todos en conjunto, siempre han habido votos que podríamos dar dirimentes dentro de una posición democrática. Ahora, si tú me preguntas con honestidad, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero yo, Raúl Noblecía, no tengo potestad de ir a la bancada y decirle, hoy vas a votar así. Yo, Raúl Noblecía, estoy en un partido que aspira a ser gobierno bajo una nueva idea y una nueva, digamos, o un nuevo camino, ¿no? Hablemos del cambio de constitución, pero a mí no me gusta hablar del cambio de constitución en términos de eslóganes políticos. No queremos cambiar la constitución porque esta constitución nacida en dictadura. Todo eso es pero eso es importante, ¿no? Pero ya lo sabemos, ¿no es cierto? Digamos, pero lo podemos confirmar. Pero hay que confirmarlo, para que la gente no olvide. Que la gente no olvide. Pero lo que quiero saber es qué exactamente quiere cambiar el capítulo económico. ¿Qué quiere cambiar del sistema? Pero del sistema de la carta. Sistema económico. No, ¿qué queremos? ¿Quiere cambiar el capítulo económico? ¿Qué quiere cambiar del sistema económico hoy? ¿Qué cambio concreto quieren hacer? A ver, mira. Lo primero es que es necesario. Dame 2 minutos. Yo tengo capacidad de síntesis. Okay. Mira, esta constitución, nació de una dictadura. De una dictadura del 5 de abril de 1992. Fue una constitución ilegítima, ¿por qué? Porque el Congreso Constituyente Democrático solamente tuvo las fuerzas de derecha. La izquierda no participó y lo que quedaba de moral del sinvergüenzaprismo tampoco quiso participar, lo cual no acudió organizaciones sociales ni de masas para poder sentarse en una nueva constitución. Sí, pero ese es un ejercicio de moral. Pero no es moral. Es que ¿sabes por qué no es moral? Porque el fujimorismo es una bancada cancerbera de los intereses de los grupos de poder. Eso no es moral. El demonio, eso es económico. El demonio. Pero es económico. El demonio. Pero ¿qué es lo que quieren cambiar? Pero déjame terminar. Para afectar los intereses entonces de los grupos de poder. ¿Cómo lo cambiarían y qué concreto cambiarían? A ver, muchas cosas. Lo primero, cuando nosotros tenemos una constitución declarativa que habla sobre que esta constitución no permitirá los monopolios, etcétera, etcétera. Eso es declarativo. Nosotros necesitamos leyes con amparo constitucional que fiscalice, que sancione, ¿verdad? Que erradique cualquier posición de dominio que vaya contra los intereses públicos. Un ejemplo clarísimo, Paolo, que tú lo has vivido, todos los peruanos, lamentablemente, la pandemia. ¿Tú te acuerdas cuánto llegaba a costar el oxígeno en la pandemia? ¿Tú sabes cuánto costaba una sola pastilla del grupo Interbank, ¿no? Intercorp, creo que es Mifarma e Incafarma, ¿no? Estas dos farmacias que tienen más del 70%. ¿Tú sabes cuánto llegaba a costar una pastilla? Cambiando la Constitución, ¿cómo va a cambiar esa realidad? Nosotros no podemos solo decir el Estado, digamos, combate el monopolio. No, el Estado constitucionalmente y con amparo de leyes tiene que fiscalizar. Pero ya hay una entidad que se llama Indecopi que te evalúa previamente una fusión. Y te multa. Tenemos que tener nosotros que la Constitución debe señalar: el Estado fiscalizará, sancionará, erradicará cualquier posición de dominio que vaya contra el interés público. Incluso yo sería tan
digamos, ni siquiera radical, sino tan patriota, que si un día algún sinvergüenza, alguno de esas familias que tienen monopolio, se le vuelve a ocurrir poner un panadol a 50 soles, pues lo pongo de traidor a la patria, porque esa persona es un inhumano, y un inhumano no puede estar en una sociedad. Okay. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Alguna otra, por ejemplo? Por ejemplo, que el Estado sea subsidiario, o sea, su papel digamos, cuando la empresa privada no le interese algo, solamente el Estado puede intervenir. Pablo, los países más avanzados, estamos hablando de Alemania, de países donde nosotros podríamos reflejarnos, porque la derecha siempre nos quiere comparar a los de izquierda con Cuba, con Venezuela. Oye, yo te quiero que me compares con países también como Alemania, Canadá, pero es que Alemania, donde Canadá no tienen ¿corrupción? No, Alemania, Canadá no tienen regímenes fundados en las ideas de los políticos de izquierda en el Perú. No, pero entonces son más izquierdistas que nosotros, porque el Estado invierte, porque el Estado tiene participación económica. Señor Noblecilla, ¿usted se ha atendido recientemente en un hospital público? No, usted dice que el Estado tiene que tener un rol subsidiario, ¿no es cierto? Que tiene que hacer cosas, que tiene que hacer más. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Se ha atendido en un hospital público? No tengo la desgracia. El Estado hoy no tiene ni siquiera la capacidad de comprar un bisturí, de comprar una gasa, ¿y por qué de comprar un hilo. ¿Pero por qué no lo tiene? Porque es ineficiente. ¿Y porque plata hay. No es el Estado. Porque plata hay. Pero por eso pero Paolo, entonces escúchame. ¿Por qué Canadá? Tú puedes tener $1 millón y te puede costar, ¿no? Cualquier cosa $1 millón, pero el que no tiene $1 millón tiene la dignidad de atenderse en un hospital. Porque no somos Canadá. No, pero ¿por qué no lo somos? Porque no tenemos recursos. No lo somos. No, yo te voy a explicar por qué no lo somos. Porque tenemos mucha corrupción y tenemos una clase gobernante que está en pocas familias que tiene absolutamente todo el control de nuestra economía, de nuestros gastos y de todo. ¿Qué tienen que ver las pocas familias con el hecho de que el MINSA no puede operar a una persona con la gasa comprada por el MINSA? No. ¿Qué tienen que ver señor Noblecilla, qué tienen que ver las pocas familias que, yo siempre lo repito, que las pocas familias que han gobernado este país durante mucho tiempo, pero qué tienen que ver las pocas familias con que usted vaya a la bodega que está enfrente, a la botica que está enfrente de un hospital y le vendan la medicina que dice prohibida su venta al público con el sello del hospital? Ya. ¿Qué tiene que ver eso con las pocas familias? Tenemos un Estado que no existe. ¿Sabes lo que pasa? Que falta Estado. Necesitamos, pero espera, déjame terminar. Dale. Necesitamos un Estado que exista, no un Estado que lo hayan minimizado. ¿A qué punto? Al punto que no puede ni siquiera intervenir, que se vuelve simplemente como un garante para los contratos ley y para los negocios y las corrupciones que no nacen del Estado. En términos de qué lo han minimizado. En términos de qué lo han minimizado. Sí, pero en términos de qué lo han minimizado. Si el presupuesto público crece año a año. Ya. Entonces no está minimizado, el gasto público crece año a año. Entonces no es un problema ineficiencia. Pero la ineficiencia del Estado o de las personas que administran el Estado. Es que ese es el cuento de siempre de la izquierda. Vamos a llegar nosotros y vamos a ser eficientes. ¿Por qué? Pero escúchame, Pablo, entonces, ¿es una ilusión lo de Canadá? ¿Es una ilusión lo de Alemania? ¿Es una ilusión no lo sé, de pero otros países? El candidato a presidente con el que usted va tenía una universidad que tenía una fachada y tenía 4 pisos para abajo. Eso mismo va a replicar en el gobierno. Y el presidente que quiere postular tenía una universidad que tenía buena calidad universitaria. No, ¿quién lo dice? Mentira. ¿Quién lo dice? El organismo gobernado por 8 de 38 indicadores de calidad no cumplió. Sí. Dijeron que ¿Y la Vallejo sí es de primera? ¿Y por qué la Vallejo subsiste? ¿Por qué subsiste? Habrá que preguntarle a la Vallejo. Pero dijeron que no podía garantizar la seguridad de la infraestructura, señor Noblecilla. Aquellos que han usado desde siempre el negocio de la educación para una manera elitista de poder repartir ante un Estado insuficiente para poder dar educación. Pero Pablo, yo lo que te quiero decir es algo, y seguramente es imposible que no podamos coincidir. ¿No te gustaría, en el sentido así muy personal, que si tú no tienes plata, tengas la capacidad de ir a ese centro de salud que tú muy bien reclamas, que no tiene ni ambulancia ni enfermera? No nos gustaría que nuestra patria, nuestro Estado, le otorgue al ser humano, cualquiera sea su condición, el derecho a la dignidad. Sí, señor, pero los políticos tienen que evaluarlos por los resultados, no por los deseos. Todos desearíamos que fuera así. Pero porque usted me dice que usted lo va a lograr si el candidato a presidente tenía sedes que no cumplían seguridad de la infraestructura. Lo dijo la SUNEDU, esto en un papel oficial. Pero estás hablando de un tema particular, aún en el supuesto negado que sea cierto, que nada enerva que nosotros tengamos que apostar por un Estado que llegue. ¿Cuál es el papel del Estado? A ver, el papel del Estado es la convivencia y es la paz.
El Estado garantiza supuestamente la paz, para que no nos saquemos el alma ni los ricos con los pobres. El Estado. Pero para que un Estado realmente garantice paz, ¿qué tiene que hacer? Justicia social. ¿Y qué es justicia social, mi querido Paolo? Es entregarle al pueblo lo que es del pueblo. Y si las riquezas de nuestra patria nacen de sus recursos, pues quienes más interés y derecho tienen de vivir dignamente son el pueblo. Pero entonces, vuelvo a lo mismo, eso es retórica, eso es un deseo. 11 millones de seres humanos es retórica. No estoy hablando de 11 millones de seres humanos, estoy hablando de sus palabras. No, pero espérate. Usted está diciendo que todo eso que está mal en el Perú, porque usted dice que debería ser distinto, lo va a convertir en distinto. Pero entonces, y repito, dame la solución. De gestión que pero dame la usted, solución. Bueno, por ejemplo, en el boom de los metales, ya. Al inicio del siglo, sí. hemos reducido 20 puntos de pobreza aproximadamente. Mira, los economistas... No es perfecto, pero es algo. Es un resultado concreto, no es un deseo. ¿Y por qué no intentamos algo que sea más perfecto? ¿Por qué nos tenemos que limitar a la limosna y a la misericordia? O sea, pero usted lo dice. ¿Pero por qué no? Realmente es un deseo. Todos deseamos vivir mejor. No, pero el deseo hay que ponerlo en revolución, pues, sí, porque si no, nunca vamos a lograr nada. Pero si usted hablara como si estuviera en una propuesta programática que hubiera implementado una gestión eficiente. Pero vamos a llegar a implementarla. Para eso vamos a hacer gobierno, pues, Paolo. Pero repito, acá tengo, por ejemplo, no voy a dar toda la lista, pero acá tengo la lista de irregularidades que encontró la SUNEDU, pero una clave es que dijo que los locales no garantizaban seguridad de la infraestructura. Ya. Entonces, tú sabes que se cambiaron la metodología de inspección justo cuando se empezó a investigar a las universidades del doctor Pepe Luna, ¿no? ¿Eso lo tienes claro? Antes eran otro sistema de evaluación. Pero ¿a qué vamos? Escúchame, señor Noresía. ¿Pero a qué vamos? Yo hice un informe específicamente sobre la denegatoria de la Universidad de Pepe Luna, Telesub. Me hubiera encantado que hayas un informe sobre el monopolio de las farmacias o las usuras bancarias. Fue la primera universidad grande en ser denegada. También hemos hablado sobre farmacias pero bien clínicas. Hecho, pues. Pero sobre Pepe Luna y sobre Telesub fue la primera universidad grande en ser denegada. Si cambiamos el método o no hacia atrás habían denegado puras chiquititas.